Así es que bienvenido a la casa del Señor, qué bueno que están aquí. Quiero invitarle que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Um, 1 Corintios capítulo 15, y todos sabemos la historia de la resurrección, ¿sí? Amén. Cristo vino, murió y resucitó. Ah, me da permiso antes de ir a Corintios 15, 1 Corintios 15, si quiere, guarde ahí su lugar, 1 Corintios 15, y vamos a ir a Juan 20, antes de leer Corintios 15, vamos a leer el 20 de Juan, para beneficio de todos los que estamos aquí. Y no sé si es que ya fue a otras reuniones, o ya vio muchos servicios en línea, o viene con sueño porque se desveló, pero lo escucho muy calladito. ¿O es la paz del Señor? Usted me dice. All right, la paz del Señor, lo creo. Amén. ¿Listos? Juan 20. Amén. Esta es para beneficio de todos nosotros. Vamos a leer varios versículos, muchos versículos, pero vamos a entender la historia de la resurrección, el día de resurrección. Versículo 1 dice, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, ¿verdad? Entonces era de madrugada, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, la tumba ya estaba abierta, no estaba sellada, estaba abierta. Y corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, a- al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, fue Juan. Él estaba escribiendo de sí mismo, creo yo. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte, o sea, bien ordenadito a un lado. Versículo 8, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, María se quedó ahí todavía llorando, lamentando de que alguien se había robado el cuerpo de Jesús, según ella, y vio, versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén y amén. Es como ver una película, ¿no? O ver un corto de una película del acontecimiento, lo que sucedió. Entonces, en realidad esa es la imagen y ese es el acontecimiento de la resurrección, donde van y buscan
el cuerpo, no sé si algunos otros discípulos evangelios describen que llevaban ahí sus asuntos para como cuidar el cuerpo, para honrarlo, para hacer algo, embalsamarlo, hacerle algo para honrarlo. Y de repente se dan cuenta que no está el cuerpo ahí, creen que se lo roban, pero Dios se le aparece, Jesús se le aparece a María y a sus discípulos y les dice que está vivo. Entonces, la resurrección, hermanos, y lo vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, es una clave para nuestra vida de victoria. La clave, hermanos, no está en cuánto sepamos de la Biblia o cuánta Biblia sepamos o cuánta oración tengamos, por decirlo así, pero sin revelación de la resurrección, aunque oremos mucho, vamos a tener poco poder. Porque la oración es buena, no me malentienda, tenemos que orar todo lo que podamos, orar sin cesar. Pero si oramos sin entendimiento de que la resurrección obra a nuestro favor, podemos estar orando mal. Dice el apóstol Santiago, dice, pedís y no recibís porque estás pidiendo mal. O sea, podemos estar orando mucho tiempo, pero puede ser que estamos orando mal. Porque no entendemos el poder de la resurrección. No entendemos lo que la resurrección hace a favor de nosotros. So when we pray, we're praying wrong and we're not getting the benefits that we should be getting. No estamos orando bien y no estamos recibiendo los beneficios, por decirlo así, el fruto de una oración eficaz. Entonces digo eso, hermanos, porque es importante saber que la resurrección nos empodera, nos beneficia y nos pone en lugares más altos de lo que muchas veces reconocemos que estamos. ¿Listos para verlo? Amén. All right. Lo siento muy calladito. Son las flores. ¿Qué hicieron aquí? What is it? Jepson, what is it, bro? ¿No? Everybody woke up early today again? ¿Todos se levantaron temprano ahora? Sí, gloria a Dios. A ver si el próximo año nos levantamos a las 4 de la mañana y nos vamos a una montaña ahí a celebrar. Capítulo 15 de 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer varios versículos ahí. ¿Listos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque había en esos entonces, hermanos, que algunos que decían que no existe la resurrección. Pero dice, si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve a repetir, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Paremos ahí. El apóstol Pablo recibe en este capítulo, habla un poquito sobre la resurrección, se enfoca en la resurrección de los muertos y dice que hay resurrección de muertos, pero hay algunos que predican que no hay. Dice, y si fuera así, si no hubiera resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, y si no resucitó, como lo leímos, le dice a los hermanos de Corintios, a los corintios, le dice entonces, su fe es vana, siguen muertos en sus pecados, siguen ahogándose en el vómito de su misma impiedad, porque no están perdonados. Pero no me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en lo que sí hace la resurrección. Dice, si no hubiera resurrección, estuvieran en sus pecados, muertos en sus pecados. Y fuéramos falsos testigos de Jesús. Fuéramos falsos testigos de Dios, que decimos que resucitó a Cristo y no lo resucitó. Entonces estamos siendo falsos testigos. Entonces veamos la inversa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sí resucitó. Y porque resucitó, podemos ser no falsos, sino tener verdaderos testigos de Dios.
Cuando usted dice Cristo vive, usted está siendo un testigo en verdad. Cuando usted y yo decimos y declaramos Cristo vive, estamos dando testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. No somos de una de las iglesias, usted sabe, nosotros pues muchos tenemos ya mucho tiempo aquí. Nuestra iglesia no es muy dada a tener ¿cómo se dice? Esa respuesta entre la congregación, aunque sí, a veces alguien puede decir, ¿quién vive? Y todos, Cristo, ¿se acuerdan? Sí, pero hay servicios que lo dicen todos los días y está bien, está bien. Me acuerdo de un retiro, en los retiros de los 90 cuando íbamos a Lake Paris. Alguien iba al camino a la carpa grandota. ¿Se acuerdan aquellos que iban a esos retiros? Esas carpas grandotas, íbamos así, íbamos todos de las carpas y todos íbamos a la grandota y a celebrar entre varias, no sé cuántas, miles de personas y iba uno y uno grita, amén, gloria a Dios, ¿quién vive? Y un joven dice, ya sabe para qué pregunta. Dice, si hubiera ido su mamá con él, le hubiera pegado. Cállate, malcriado. Si ya sabe, ¿para qué pregunta? Entonces, pero siempre que decimos Cristo vive, estamos dando testimonio de la verdad. Y más que decirlo, es más importante vivirlo, que vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Pero lo que estoy diciendo es que cuando nos damos cuenta de que sí, Cristo resucitó y creemos que sí, Cristo resucitó, no estamos perdidos en nuestra fe. La fe que tenemos no es vana. Su fe y mi fe no estamos perdiendo el tiempo, hermano. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo cada domingo, cada día en nuestra casa, lo que hacemos en fe no es en vano, está teniendo resultado. Está haciendo algo en el ámbito espiritual. Su fe, mi fe, no es en vana. No podemos decir, bueno, pues nadie me ve, no siento nada, etcétera. ¿Será que Dios está? No está. Dios está, porque Dios es real y Dios resucitó en realidad a Jesucristo. Lo que pasa, y lo compartí esta mañana con el ministerio donde estuvimos temprano, hermanos, lo que pasa es que tenemos el peligro, ya lo he dicho antes, tenemos el peligro de acostumbrarnos a la presencia de Dios. Nos acostumbramos a los hechos de Dios a favor de nosotros. Solo porque Dios es poderoso y obra siempre a favor de nosotros, tenemos el peligro y el riesgo de acostumbrarnos al poder de Dios. Y el poder de la resurrección comienza a diluirse con muchas otras cosas de nuestra vida y comienza a perder el poder, no en sí, sino en nosotros. Porque el poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, dice el apóstol a Pablo, Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios. Usted habla el evangelio y está compartiendo el poder de Dios. Lo único que tenemos que hacer es compartir lo que nosotros sabemos y lo que hemos experimentado. No hay fórmula para compartir el evangelio. Ahora cierra tus ojos, levanta tu mano derecha, respira profundo y di estas palabras. Señor Jesucristo. Y no hay fórmula. Sí es bueno hacerlo cuando es necesario, pero no hay fórmula para aceptar a Jesucristo. No hay fórmula de predicar el evangelio. A Felipe le dijeron ve, lo trasladaron de un lugar a otro y fue y se encontró con una persona que leía el libro de Isaías y no entendió. Y él dice, ¿entiende lo que lees? Qué buena oportunidad. Está leyendo alguien la Biblia, está leyendo o está diciendo, fui a la iglesia y todo. Qué bien. ¿Y cuánto tienes en la iglesia? Pues tanto, nacimos en esta religión y todo, pues ya fuimos acá y me abstuve de carne por 40 días y todo. Qué bien. Y comienza uno, y ¿entiendes lo que lees? No hay una fórmula. Nosotros como cristianos genuinos podemos asustar y reprender a la gente del evangelio porque sacamos la fórmula. Espérame. Pecador, mujeriego, borracho, hijo del diablo, Dios te ama. o sea, no hay manera de evangelizar hasta que es el Espíritu que le va a poner las palabras, pero es su experiencia con el Señor.
Mi experiencia con Dios. Yo no puedo decir lo que usted le dice a otros, ni otros, ni yo le puedo decir lo que usted le dice a otros, ni usted puede decir lo que yo le digo a otros. Porque es una experiencia única. ¿Por qué es que usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que usted sabe que Cristo vive? ¿Cómo es que usted sabe que Dios está a favor de usted y de mí? Bueno, pues platiquemos de ese Cristo resucitado. ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué hiciste en Easter? Oh, pues mira, yo fui, recogí un montón de huevitos. Oh, sí, yo me los comí. Yo desayuné huevitos. Pero bien, me la pasé bien, fuimos a la iglesia y eso pasó. Y comienza uno a experimentar esa oportunidad de compartir el poder de Dios. Digo esto, hermanos, porque el poder del evangelio, leíamos en Romanos 8:11 hace unos minutos atrás, que dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Hermano, y si el Espíritu de Dios y el poder del Espíritu que está en nosotros levantó a Jesucristo de los muertos, ¿qué no puede hacer con nosotros, hermano? ¿Qué no puede transformar en nosotros el poder del Espíritu de Dios? ¿Por qué achicamos? ¿Por qué menospreciamos? ¿Por qué metemos el poder tan grande de Dios en una bola de religiosidad, en una caja religiosa dominguera o como se llama, hermano, y tan grande, expuestos a un poder sobrenatural y vivimos muy natural? Lo que vimos hace unos minutos atrás dice: vengan y yo los haré pescadores de hombres. Ese es un llamado sobrenatural. Porque lo natural es ser pescador de peces. Lo sobrenatural es ser pescadores de almas, de hombres. Y han de haber dicho Pedro, pescadores, que está raro ese señor, pero algo me atrae a él. Y comenzaron a vivir y a ver la vida sobrenatural de un Cristo que les iba a capacitar y después lo iban a ver resucitar. Versículo, nos quedamos en el 16, creo. 17, que dice: vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, si es que Cristo no resucitó. El 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima básicamente, de todos los hombres. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, salud, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera resurrección de muertos. Hermano, yo creo, y esa es parte de la gloria que estamos anticipando, la gloria. Yo estoy anticipando milagros, hermano, no sé usted, pero yo estoy anticipando milagros. Yo estoy anticipando poder ver muertos resucitar, poder ver cánceres desaparecer, poder ver, hermano, ojos transformados, oídos abiertos. Hermano, está bien, hasta dientes arreglados. Ahorita que te vi, hermano, hasta pelo crecer. Aleluya. Y sin nada de espectáculo, solo sencillo como Jesús lo hizo. ¿Qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que haga por ti? Que veas, Señor. Ok, ahí está tu vista. No hay necesidad de promulgar una gran campaña. Donde iba Jesús, sanaba. A quien tocaba a Jesús, sanaba. Los que tocaban a Jesús, la mujer del flujo, sanaban. No va a haber necesidad de hacer nada, solo ocupémonos de estar en la gloria de Dios, de amar a Dios, de buscar a Jesús, y que esto siempre se trate de Jesús, y veremos ese tipo de gloria. Porque donde está Dios, está su presencia, y donde está su presencia hay sanidad, hay liberación, aleluya, y hay poder. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, aleluya. Aleluya. Lo sentí como que seguí con ganas de aplaudir, ¿no? ¿Se quedó con ganas de aplaudir? ¿Dónde está el Espíritu? Sí. Okay.
Aleluya. Así es, aleluya. Y vamos a, hermanos, en realidad, vamos a ver unas cositas en la palabra sobre lo que es el poder de la resurrección. Y si pudiera ponerle un título a este mensaje es Viviendo en el poder de la resurrección. Viviendo en el poder de la resurrección. Living in the power of resurrection. Porque le digo que la resurrección no solo inicia el evangelio, porque Cristo murió y resucitó. ¿Sí? Cristo murió y resucitó. Dice la Biblia, y quizás lo leemos más adelantito, si no, me perdona, si no lo leemos, pero créame que está en la Biblia. Su sangre nos perdona, nos lava de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Pero es su resurrección la que nos justifica. Como lo traté de explicar esta mañana, su sangre es la que borra el pecado y la culpabilidad la limpia completamente. Y estaba negro nuestro antecedente, pero queda limpio delante de Dios. Y su resurrección mantiene limpio el récord. ¿Sí? Esa es justificación. To be justified, to be righteous, is to not have guilt. No tener culpa sobre nosotros. Y aunque sigamos siendo gente que tropieza, no hay culpa ni tacha en nuestro récord delante de Dios. No hay tacha ni culpa delante de Dios. Menos. No hay tacha ni culpa delante de Dios. Hermano, tenemos que entender que somos libres de culpa por parte de Dios. ¿Usted cree que Dios todavía se acuerda y trae una lupa sobre usted por los pecados que cometió hace 20 años? Por el robo que hizo hace 15, 40 años, por el maltrato que hizo hace 50 años, 20 días atrás. ¿Usted cree que Dios está culpando su vida? Entonces, cuando somos justificados, somos limpiados y la resurrección de Cristo Jesús nos justifica, sella esa culpabilidad que se borró y dice: no más serás culpable delante de mí. La resurrección nos da el poder de la justificación. Resurrection gives us the power of righteousness, of justification, of being guilt free. Si no entendemos esto, hermano, es que hemos estado viviendo un evangelio humano, cargado de razonamientos y religiosidad humana. Porque usted está aquí por 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Usted está aquí no por lo que usted ni yo hemos hecho, sino por lo que Él ya hizo. Es todo, es todo. Ya está pagado el precio. Usted no tiene que pagar nada. Usted sabe ese dicho, hermano, que dice: si alguien le va a comprar un carro, y dice, no sé, creo que un pastor americano lo escuché hace muchos años atrás, pero se me quedó. Si alguien dice: mira, te voy a comprar un carro, y dice: sí, toma. Y él vale $20,000. Y trae el efectivo en la bolsa. Y él trae 19,999.90 centavos. Y usted dice: yo traigo 10 centavos. Y usted da 10 centavos. Y usted se siente con el derecho: el hermano y yo compramos el carro. Y dice: ¿será que es posible? ¿Será que es justo decir: we both bought it? Cuando él pagó los 19,999.90 centavos y solo porque se le cayó el día, usted: yo le ayudé a comprarlo. Así vivimos a veces el evangelio. Es que tengo que hacer mis 10 centavos para merecer la salvación. Para merecer la grandeza y la bondad de Dios sobre mi vida, es que tengo que hacer algo para sentirme digno, hermano. Usted no, aunque haga todo lo que va a hacer, no lo va a hacer más digno. Sigue siendo el mismo que Dios dijo: te amo así como estás y te quiero cambiar porque te amo.
Hermano, estamos caminando en un evangelio de poder. El poder de la resurrección nos da el poder de ser diferentes. Y no religiosos, no atados al pasado, no atados a una religión, no atados a una jaula, hermanos, una caja de religiosidad que dice sí, no, sino en las promesas del Señor dicen sí, amén. ¿Puedo, Señor? Sí, dale. ¿Debo, Señor? Dale. Sí, a veces vamos a escuchar un no. Sí, definitivamente, yo los he escuchado. Últimamente los he escuchado. No compres el celular más caro todavía. Señor, pero me gusta. No lo compres. Alguien te lo va a regalar. No. Recibo, Padre, recibo. Nadie dijo habla, Padre, pero es ok, Señor, habla, Padre. Hermano, si un celular fuera mi prioridad, no pudiera ser pastor, hermanos. Si un carro fuera mi prioridad, no pudiera ser pastor. Tenemos que escuchar la palabra del Señor, hermanos, pero lo que estoy diciendo es que estamos acostumbrados a veces a tratar de llenar requisitos que Dios no nos pone que llenemos. You know, we're trying to fulfill these requirements, these spiritual requirements, and God said, you're it. You're the one I want. I don't want your requirements. Yo te quiero a ti, no quiero tus requisitos, yo te quiero a ti. Imagínense que mi hijo se levantara todas las mañanas, ya hice la cama, papá, aunque no la hace, ya hice la cama, papá, ya me lavé los dientes, ya me peiné. ¿Me amas? Hermano, imagínese la tortura que sufriría ese niño. Señor, y ensucié la taza del baño. Perdón, papá. Hermano, imagínese la vida de nuestros hijos si trataran de justificar la razón por la que yo le amo. Así hacemos muchos de nosotros, teniendo el poder de resurrección en nosotros. No vivimos en el poder de resurrección, vivimos bajo la opresión religiosa que ya la resurrección nos libró de ella. Y tratamos de pagarles 10 centavos al Señor. Mira, Señor, ¿será que, ay, Señor, disculpa, ese sueño que tuve fueron frijoles, Señor, ay, disculpa, ay. Y comienza uno y trata de justificar y como que de ganarnos el amor de Dios cuando Dios nos ama así como somos. Y le aseguro que no nos está dejando como somos, nos está transformando, nos está está permitiendo asuntos de nuestra vida que nos están ayudando para nuestro bien. Así es que el poder de resurrección, hermanos, es poder transformador, es un poder de vida, es un poder, hermano, es un poder que nos ayuda a vivir mejores vidas, incluso, hermanos, libres de culpabilidad. Libres de culpabilidad. Les digo, la sangre nos limpia, pero su resurrección nos justifica. Es como decir, mire, volvamos al carro, lo pago y no se debe nada. Y que usted quiera venir el siguiente día al concesionario y seguir pagando el carro cuando ya está pagado. ¿Usted haría eso, hermano? No, hombre. Hasta pide reembolso. Parece que se fue $1 extra. ¿Me puedes dar el dólar? ¿Me doy a entender? En lo espiritual es igual, tratar de pagar el carro después de que alguien ya no lo compró. El precio ya está pagado y es tratar de hacer algo para compensarnos y para sentirnos dignos, hermano. Usted es digno, usted es digna porque Jesús dijo que usted es digno y es digna. Nadie le puede decir que no es digno cuando Jesús ya dio su vida por usted. Quiero hablar un poquito sobre la resurrección en Romanos. Usted me avisa cuando esté listo. En Romanos 14. Romanos 14. Vamos a estar viendo unos versículos ahí. Versículos 7 al 9. Un pasaje muy conocido. ¿Listos? Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Se recuerda ese canto? Y si morimos, para Él morimos. Y mire lo que dice: así pues, sea que vivamos o que muramos. Sí, por favor, sígalo cantando, está excelente. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mire, usted no tiene que hacer nada, no puede hacer nada, no necesita hacer nada para ya pertenecer al Señor. Ya somos de Él. Usted no tiene que estar pidiendo permiso. Señor, ¿será que puedo ser tu hijo hoy? Usted ya es hijo, ya es hija de Dios. Nadie le quita el derecho de ser hijo o hija de Dios. Hermano, ¿está haciendo sentido lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. O sea, murió y resucitó y se quedó vivo. ¿Sí? No volvió a morir. Porque Lázaro, ¿se acuerda de Lázaro? Él murió, resucitó, lo resucitaron, pero volvió a morir. Pero Jesús murió, dio su vida, y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, y ahora vive a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Mire, hermano, si yo no intercedo por usted, que lo hacemos, pero si yo no intercediera por usted, Jesús está intercediendo por usted. Si usted no intercediera por nosotros, Jesús está intercediendo por nosotros. Para ser Señor, dice él, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No solo entiende Jesús a los que mueren y es Señor de ellos, pero también entiende y es Señor de los que resucitan y viven. Si Jesús solo hubiera muerto y perdonado nuestros pecados y no hubiera resucitado, solo fuera Señor de los que mueren. ¿Entendemos el pasaje? Pero porque murió y resucitó y vivo está, ahora Él puede ser Señor de los que mueren, como también de los que resucitan y mantienen su vida. Porque si usted lee, no lo lee ahorita, pero 1 Corintios 15 habla de los que Cristo es las primicias de la resurrección, y después los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. De ellos, de los que murieron y fueron resucitados y van a vivir por siempre, Jesús es Señor de ellos. Como también de los que mueren físicamente, pero están en lista para resucitar en el día postrero. Romanos 4. Dios mío, ya pasó el tiempo. No es mi culpa, ¿ok, hermanos? Esa sí no fue mi culpa. Capítulo 4, versículo 20 al 25. ¿Lo tienen? Lo leemos rápido. Hablando de Abraham, dice, y ya estudiamos a Abraham, el padre de la fe, dice: tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quiénes, hermanos? A nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si usted y yo creemos que Jesucristo fue levantado entre los muertos y creemos que Dios lo levantó y lo resucitó, entonces nuestra fe no es en vano. Nuestra fe viene a contarnos como justicia. Nuestra fe viene a ser un premio para nosotros. Y me gustó el ejemplo que pude usar esta mañana. Es como tener esa aplicación en su teléfono que le da puntos cuando compra. Entre más compra, más puntos le da. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí?
¿Cuántos tienen una aplicación así en su teléfono? ¿No? ¿Nadie? Entre más va a Chick-fil-A, le dan un sándwich gratis. ¿Sí? Entre más compran Starbucks, le dan un café gratis. Sí saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nuestra fe nos cuenta de esa manera. Entre más obramos, entre más creemos, vamos acumulando, se va contando por justicia a favor de nosotros. No es en vana nuestra fe. Dígale a su vecino, no es en vana tu fe, no es en vana su fe, no es en vano tu fe, mamá. 20 al 25, ¿verdad? Dijimos. Y dice 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué, hermanos? Para nuestra justificación. Ahí está lo que estamos diciendo. Él fue resucitado para justificarnos. Because he rose again, we are guilt free. Somos libres de culpabilidad. Pero mire también que hay, hermanos. Mire otro beneficio, otro efecto de la resurrección, el resultado de la resurrección. Traigo un problemita aquí con este micrófono ahora, hermanos, discúlpenme. Creo que mi oreja anda desvelada. Cuando vivimos, hermanos, en el poder de su resurrección, tenemos paz para con Dios. Ahí mismo lo dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué hace la resurrección, hermano? Nos justifica, pero porque estamos justificados podemos tener paz para con Dios. Tranquilos, hermano, tranquilos. Dios no está esperándolo detrás de la puerta con un sartén para darle cada vez que viene a la iglesia. Dios no está ahí escondidito, hoy sí me la voy a agarrar. Y cuando entra a la iglesia lo agarra sartenazos. No, Dios no es así. Tenemos paz para con Dios. Descanse, hermano, descanse, hermana. Jóvenes, descansemos. Descansemos, ¿verdad? Descansemos en el Señor. Amén, dicen todos los jóvenes. Podemos descansar, hermanos, porque tenemos paz para con Dios, hermano. Mire, usted no tiene que hacer nada para to earn God's love, para merecer el amor de Dios. Dios ya nos amó y ya nos ama. Ahora, solo porque ya amamos a nuestros hijos, ¿vamos a permitir que se porten mal? No, entonces hay esa clarificación también. Tampoco dice la Biblia, entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando solo porque la gracia es abundante? No, de ninguna manera. Entre más nos ama Dios, más debemos de honrarle. Y cuando fallamos y resbalamos, Dios nos ama y tenemos paz para con Dios. No hay problema de exclusión que diga, no, hoy sí te toca el sartén, Martín. No hay de esa manera, hermanos. ¿Estamos juntos todavía? Hay más adelantito, dice, ¿qué más podemos hacer, hermanos? Dice que nos podemos gloriar, versículo 3, sino que también nos gloriamos. No solo esto, no solo tenemos paz para con Dios, sino que también nos podemos gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando vivimos una vida en el poder de la resurrección, podemos andar, hermanos, en paz con Dios, pero también podemos darnos cuenta que la tribulación nos sirve para producir en nosotros paciencia. Ya no vamos a andar quejándonos, fíjese usted. Ya no vamos a andar quejándonos. Ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí siempre? ¿Y por qué a nuestra familia? ¿Y por qué siempre ando enfermo? ¿Por qué siempre me chocan el carro? ¿Por qué siempre bla, 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 bla? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Porque Dios está permitiendo las tribulaciones para producir paciencia. Pero solo el que anda caminando en una vida del poder de la resurrección entiende y se goza de las tribulaciones. Dice, he de tener un poquito de aspereza en mí. Quizás Dios me quiere limpiar de esa lengua mentirosa que tengo todavía.
Quizás Dios me quiere eliminar ese espíritu de amargura que he heredado de mis padres. Quizás Dios quiere limpiarme de ese orgullo, de esa vanidad, de esa altivez, de esa arrogancia que traigo en mí. Y Dios está permitiendo eso para producir en nosotros paciencia. Porque dice que el versículo 4 dice, y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y el 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Hermano, lo que usted está sufriendo por causa del evangelio no es en vano. Su esperanza no avergüenza. Hang in tight, brother, hang in tight, sister. Agárrese, sujétese bien, hermano, sujétese bien, hermana, que esto va para su bien. Cuando vivimos en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, andamos sabiendo, hermanos, que la tribulación nos va a producir paciencia y que la paciencia nos va a llegar a un lugar de prueba, o sea, de aprobación básicamente. Vamos a ir subiendo de nivel, vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, dice la palabra. Vamos a ir subiendo de niveles. Pero el que siempre está quejándose de por qué me pasa a mí, por qué me pasa a mí, por qué yo no hago esto, por qué a mí no aquí, por qué a mí acá. Entonces lo que está produciendo es más amargura y es como estar escarbándose un hoyo para hundirse más. Pero cuando andamos caminando en el poder de la resurrección, hermanos, entendemos que la resurrección nos da el beneficio de que las tribulaciones nos sirvan para nuestra paciencia. Nos gloriamos en ella. Señor, no entiendo esto, pero yo sé que soy tu hijo y lo vas a usar para bien. Yo sé, Señor, que no me portaba muy bien, Señor, pero yo sé que me amas. Y esto me va a ayudar para mi bien. Versículo 9 dice, pues mucho más. Otro resultado y beneficio para nuestras vidas, hermanos, es que estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, diga mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida, o sea, por su resurrección. Si somos reconciliados por su muerte, ¿cuánto más seremos reconciliados y salvos de la ira si Él resucitó? Ya no hay ira. Si usted y yo andamos caminando pensando que Dios está listo con el chicote, hermanos, no estamos viviendo bajo el poder de la resurrección de Jesucristo. If you and I walk like God always has a whip on his hand, you're not living the power of the resurrection. Si usted no está viviendo ni yo estoy viviendo el poder de la resurrección de Cristo Jesús, si pensamos que la ira de Dios nos anda persiguiendo. Y es un córrele que te alcanzo, pero no del que le da, sino el que apúrate porque Dios te va a castigar. Ay, corre, viene Dios atrás y Diosito te va a castigar. Ay. Dios no anda así con un látigo, hermano, cada mañana. Quizás su papá y mi papá, su mamá, mi mamá, quizás nos traen así, pero Dios no es así. ¿Sí le conté de la mujer que levantaba a sus niños a las 4 de la mañana? ¿Sí les dije? Los madrugaba a todos a las 4, estaba oscuro, y los levantaba para pegarles. Los levantaba para corregirles, para darle nalgadas. Y un día alguien le preguntó, oiga señora, ¿por qué es que usted le pega a sus hijos tan temprano en la mañana? Y ella dice, porque dice la Biblia, corrige a tu niño desde temprano. Sorry, hermana Gloria, tuve que decir. Obviamente, mire, y así podemos hacer nosotros. Estamos aplicando mal la palabra cuando no hay necesidad de preocuparnos de la ira de Dios. ¿Está claro eso, mis hermanos? Somos salvos de la ira porque Jesús resucitó, nos ha hecho salvos de la ira de Dios. The wrath of God is not for his children. The wrath of God is for the world. La ira de Dios no es para los hijos, la ira de Dios es para el mundo.
Si usted un día dijo, yo acepto al Señor Jesucristo, yo te invito, Señor, yo te quiero en mi corazón, vive, enséñame, sé mi Señor, sé mi Salvador. La ira de Dios no le pertenece a los hijos, la ira de Dios le pertenece a los del mundo, a los que rechazan el regalo de Dios. Para ellos es la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios porque no solo por su muerte, sino también aún más por su resurrección. Eso es andar y vivir en el poder de su resurrección. Aleluya. ¿Se alegra usted por eso, hermano? Yo sí. Y tremendo, hermanos, porque el apóstol Pablo muy sabiamente el Espíritu Santo le da este postdata, ese PS, esa notita en el 11 que dice, y no solo eso, sino que que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me gusta eso porque el apóstol Pablo dice, antes de que diga, soy libre de la ira, gloria a Dios, voy a hacer lo que no, lo tienes porque Jesús lo hizo por ti. Es a través de Jesús que recibiste la reconciliación. Cuando usted y yo nos salimos de Jesús, ahí es cuando comenzamos a sentir ese córrele que te alcanzo. No el del que le da, sino que cree que Dios anda detrás de usted con un látigo, que ya casi le da, y usted tiene que vivir, hacerse ¿cómo se dice? Ponerse las pilas, como se dicen, para que el látigo de Dios no le alcance, supuestamente. Uno más y terminamos. Romanos 6. Ahí mismo, en Romanos, más adelantito. Hermano, hermana, joven y joven, anciano, anciana, de todas edades, de toda estructura, de todo color, de toda nación. Hermano, usted está entendiendo de que Dios le ama, así como es, y que usted no hay precio que usted pueda dar que lo haga que Dios lo ame más a usted. Dios ya lo ama a lo máximo. Y no hace sentido de que usted y yo tratemos de vivir diariamente tratando de pagarle 10 centavos a Dios para que nos dé el carro, cuando el carro ya está pagado. ¿Me entiende la analogía? Espero que sí. Versículo 9 al 14 del capítulo 6 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, hablando de la resurrección de Cristo Jesús, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder de la resurrección, cuando andamos viviendo bajo el poder de la resurrección, hermanos, el pecado no puede reinar en nosotros, no debe de reinar en nosotros, porque ya estamos libres de la ley. Somos hijos de Dios por la gracia. Y gracia, usted ya lo sabe, gracia es recibir algo que usted y yo no merecíamos. Misericordia es no recibir lo que merecemos, pero gracia es recibir lo que no merecemos. Dios ya nos dio todo, hermano. Dios ya nos dio a su Hijo, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos dio los dones del Espíritu, nos dio, hermanos, de la gloria, nos dio su victoria, hermano, nos dio como el fruto del Espíritu, las 9 manifestaciones del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Ya nos dio todo lo que necesitamos, hermano. Ahora usted y yo lo único que tenemos que hacer es aprender a manejar el carro que ya nos regalaron. Y cuando pase por el concesionario del carro donde salió, usted voltea a ver y dice, gracias, Señor, porque ya está pagado. Cuando se acuerde de su pasado, cuando alguien le mencione algo,
cuando haya una equivocación y crea usted que todavía debe el carro, recuérdese que ya está pagado. Que usted ya está comprado por la sangre del Señor Jesucristo. De que no hay nada de lo que usted y yo podemos hacer para que nos limpie más. Ya estamos limpios. Repito, sí debemos de arrepentirnos cuando pecamos. Abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Porque seguimos pecando, seguimos resbalando. Y de repente nos damos cuenta, ¿qué pasó, Señor? Pensé que eso ya lo había librado. Arrepentámonos y sigamos. El amor de Dios no disminuye. Mire, si el amor de Dios está así de alto, es muy limitada mi comparación, pero si el amor de Dios está así de alto y nuestros pecados están aquí, ¿usted cree que esto se compara al amor de Dios? El amor de Dios cubre multitud de pecados. Los de hoy, los de ayer, aún los que vamos y podamos cometer mañana y este mes, esta semana. Al salir de aquí, en vez de decirle hermana a una hermana, le va a decir, esta vieja, o sea, ese es un pecado para mí. No le diga así, por favor, que todas están muy bonitas y guapas ahora, como siempre. Pero no sé si me voy a entender, hermanos. No hay nada que usted y yo tengamos que hacer aparte de aprender a vivir en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. You're already in victory. Usted ya está en victoria. Usted ya anda en carro nuevo. Usted ya anda en novedad de vida. All you have to do is get in the car and drive it. Todo lo único que tiene que hacer es subirse al carro y manejarlo. Nunca se va a ponchar, nunca le va a fallar, nunca le va a acabar la gasolina. Porque usted no lo compró, se lo compró a alguien. Y el que se lo compró le va a proveer todo lo que usted necesita. Nos toca a nosotros ser buenos conductores de ese auto. Eso sí. Pero mire qué interesante y qué inteligente Dios, hermanos. Porque aún Él es nuestro GPS. Manéjalo bien, Martín, pero yo te voy a decir dónde ir. Dale a la derecha. Ok, Señor. Muy bien, mantente aquí por 40 millas. Ok, Señor. Y cuando de repente, como estamos en comunicación con Dios, Dios nos dice, para aquí, espérate un rato porque va a pasar algo que te puede lastimar. Ok. Que aprendamos a manejar bien la gracia y el poder de la resurrección que ya vive en nosotros, hermanos. Que ya no andemos viviendo de una manera menos de lo que en realidad Dios nos ha hecho que seamos. Usted es poderoso en Cristo Jesús. Usted es amado en Cristo Jesús. Usted ya está adelante y no detrás. Usted ya es cabeza, no es cola. Usted está por encima y no debajo. No hay ningún arma forjada en contra de usted que prospere, hermano. Si más bien a la inversa, usted va a condenar a toda lengua, dice la palabra en Isaías. Toda lengua que se levante en contra de ti en juicio, tú ya la condenas y se achicharra. Ese dicho, se te haga chicharrón la lengua. ¿No se lo ha escuchado? Así, dígale al enemigo que se te haga chicharrón la lengua, mentiroso. Estoy parafraseando, pero así es Isaías, ¿no? Ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Mire la autoridad que tiene el pueblo de Dios. Y en vez de usarla y andar manejando esos carros grandotes que no le tiene miedo a ningún otro carro, ese carro trae usted. Solo manéjelo bien, responsablemente. No abusando de la gracia, no abusando de su tamaño, no abusando del poder, no abusando del amor de Dios, para que todo salga bien. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Demos una ofrenda de palmas al Señor, señores. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.